Entonces, amados, vamos a, con el mensaje de hoy, yo le puse por título, lo estaba elaborando ayer en la noche. Dios nos habla de muchas maneras. Recuerden que estudiamos el domingo el libro de Hebreos y vamos otra vez hoy a Hebreos capítulo 1. El domingo estudiamos el libro de Hebreos de añadir a vuestra añadir que estimulémonos a la fe, al amor y a las buenas obras. También estudiamos, el Espíritu nos lleva por ahí, segunda de Pedro capítulo 1, que nos dio un tesoro la fe y hay que añadirle esa fe. O sea que el Señor nos ha estado en estos días hablando mucho de fruto. Añadid a vuestra fe virtud, templanza, que es dominio propio, temor a Jehová, conocimiento, amor fraternal, amor ágape, como hay dos clases de amor, el fraternal es el filial entre hermanos, el eros es entre las parejas, el sexual, cuando una persona se enamora de vista porque le gusta alguien, eso es erótico, ese termina en días, hasta con odio. Y el otro amor, el más grande, el de Dios, en 1 Corintios, que es la definición que yo he encontrado en la Biblia más hermosa, el amor ágape, el que nunca deja de ser. Una vez en un lugar que yo estaba pastoreando, voy a guardar el sitio. Porque a veces en las iglesias no les gusta hablar muy claro porque se cuidan mucho para no perder las gentes. Y yo di una palabra y eso me costó una persecución, pero no era una cosa del otro mundo. Yo dije que si una pareja, cuando dicen que el amor terminó, entonces yo dije en esa prédica que ese amor podía ser eros, porque se termina. El filial puede terminar, uno se incomoda, que es el fileo, es el entre hermanos, el de los amigos. Ese termina también, porque yo he visto muchos amigos que después que son amigos, amigas, se odian a muerte. Pero el ágape no, eso no termina. Entonces yo dije que el amor ágape no termina y eso me costó una persecución. Entonces yo decía que si, si una pareja se divorcia, entonces el amor no era ágape, porque que no, yo no puedo ser orwelliano, hermanos. O sea, hay algo que cuando yo mismo como me estoy contradiciendo, me siento mal. Esa es la novela de 1984 de John Lowell. Dos pensamientos opuestos. Yo no puedo tener dos pensamientos opuestos. Porque si yo te digo a ti que el amor no termina y terminó, entonces no era ágape. Si no termina y termina, eso es John Lowell, dos pensamientos opuestos. Yo decía, no, porque a mí me gusta ser consistente con lo que enseño. Si Dios me salvó sin obras, es sin obras, hermanos. Inmediatamente que yo dije, tiene que cuidarla, ya es obra si la estoy cuidando. La salvación ni siquiera hay que cuidarla, amados. Eso escandaliza a las gentes. Porque ya me dieron una justicia y el que la cuida es Cristo. Y ya Cristo terminó en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? No es la salvación, amados. Y la Biblia no dice que cuide la salvación. La Biblia dice que no la tenga en poco, que la aprecie con temor y temblor. Hay que cuidar el caminar en este mundo porque ahí yo me puedo perder, pero la salvación yo no voy a perder ya. Entonces yo no me puedo contradecir. Pero la iglesia ahí es inconsistente. Dice que no se pierde, pero que se pierde. Que es sin obra, pero tiene que cuidarla. Eso es doble pensamiento. Dice que si usted se porta mal, se queda. Doble pensamiento. Si no es por la justicia de Cristo, aunque usted se porte bien todos los días y se mete en una cámara de gas, hermano, no puede ir al cielo y yo, eso es para mí. Perdóneme que dije usted, nosotros, yo. Yo digo usted para darle énfasis, pero yo no puedo ir al cielo, hermanos, porque es un estado, aunque me porte bien, aunque no me incomode todo un año y toda mi vida, es un estado.
necesitábamos la justicia de Cristo. Por eso fue tan grande el sacrificio de Cristo. No la tenga en poco, eso se dice en la Biblia, la salvación. Pero no dice que la cuide, porque nadie tiene capacidad para añadir un codo a su estatura ni cuidar nada. Entonces la iglesia tiene que tener un solo pensamiento, hermano, y ser consistente. Y siempre sea coherente, no se contradiga nunca. Que es como dicen en psiquiatría, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando ustedes creen algo y después dice un opuesto a eso que cree, entonces empieza a acomodar, a maquillarlo y acomodar. Eso es disonancia cognitiva. Dos cosas opuestas y ponerla, reconciliarla y vivir con ella. Doble pensamiento. Entonces la iglesia tiene doble pensamiento ahí, que dice que la salvación no se pierde, pero tiene que cuidarla. Y usted qué decide. Entonces ellos dicen que cuando dicen que ya usted es salvo, no le gusta, lo dicen en el presente continuo, sigue siendo salvo. O sea que si te portas mal ya no eres salvo. Pero dicen que es por gracia. Doble pensamiento. Es por gracia, que es un regalo, sin hacer nada, o hay que hacer algo. Por favor, tiene que meter, no puede estar en el medio. Escoja una de las dos. Porque eso se llama un sancocho. Entonces yo le puse así, Dios hablando muchas veces, hablando, Dios nos habla de muchas maneras, El libro de Hebreos, yo dije el domingo, ¿se recuerda? Cuando estudiamos Hebreos capítulo 10, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Es un libro escrito a los hebreos. Algunos dicen que era mixto. Mixto es dos, hebreos y gentiles. Cuando yo digo gentil, para un nuevo aquí, gentil es alguien que no es judío. A mí me llaman gentil y a usted también. Alguien que no es judío son los gentiles. Pero yo digo que la forma del estudio de los hebreos era para los judíos de la diáspora. Y fue un libro de consolación. ¿Y por qué? Porque hace mucha analogía del antiguo pacto con el nuevo. Y siempre Hebreos matiza mucho que el nuevo es mejor que el viejo. Que el nuevo estaba escondido en el viejo. Que el sacerdocio del nuevo es la excelencia. El del viejo era Aarón, el del nuevo es Cristo. Y hace ese contraste, porque los judíos no querían desprenderse de los ritos, las ceremonias, de la ley. Eso fue muy difícil para quitarle eso a los judíos. Entonces el escritor de los Hebreos, que no se sabe cuál fue, algunos dicen que fue Pablo, pero hay alguien que yo estoy seguro quién fue, el Espíritu Santo. Hacía ese contraste y decía la Jerusalén, porque siempre era una analogía, una comparación. La Jerusalén de aquí es la terrenal, en el nuevo pacto es la celestial. La Shekinah es el compartimiento de la cortina entre el lugar santo y el santísimo. En el santísimo está la Shekinah, la presencia de Jehová. Ahora la Shekinah es en el espíritu, porque es un reino espiritual. Es cuando yo voy a la presencia de Dios. Entonces es mejor el sacerdocio, sacerdote y rey Jesús. Aquel era Aarón, era un pecador, este era santo. Y este es el mismo Dios. El mediador antes era Aarón, el mediador del nuevo pacto es Cristo. Y ese siempre es el pensamiento en general del libro de los Hebreos de Dios, que el nuevo pacto es mayor que el antiguo, que ya ese terminó, que el objetivo de aquel era Cristo y que salgan de ese pacto. Y los judíos no querían dejarlos, lo abrazaron. Todavía al día de hoy siguen en ese pacto, hermanos, a excepción de los judíos cristianos que se le llama mesiánico, que tienen revelación del Espíritu Santo. Clemente de Alejandría dijo que es uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría. Él dijo que Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos por el lenguaje. Él dijo así:
para mí fue Pablo, pero yo no puedo, a mí me gusta siempre, cuando yo no tengo prueba, no decir, no, eso fue Pablo, yo creo. Siempre cuando explique la Biblia, cuando hay alguna interpretación, no obligue a las gentes a creerlo. Como en Apocalipsis, que hay muchas interpretaciones, diga todas las interpretaciones para que la gente escoja la que quiera. Como los conflictos que están pasando hoy en día, que ya la iglesia se levantó y empieza a coger Ezequiel, creo que 38, y estos conflictos de las guerras ya están profetizando. Está bien que usted profetice y que diga, no, está pasando esto, pero no coger la Biblia y decir, mira, eso está, y Irán lo dijo Ezequiel 38, porque ahí no dice así. Ahora, si usted dice, yo creo, ahí es más digerible. Y puede ser. Entonces, el que explique la Biblia tiene que ser sabio, no puede ser un dictador. Digo, puede ser que sea así. Ahora hay cosas que usted no tiene que decir maybe. Ejemplo, en la Biblia, hay cosas que usted tiene que decir maybe, hermano. En Apocalipsis hay muchas interpretaciones y en Daniel, que son libros escatológicos, profecías de los últimos tiempos. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. No es no por obra para que nadie se gloríe. Eso usted lo puede decir maybe, hermanos. Tal vez. Eso es que esa silla. Pero ya si yo cojo Apocalipsis 20 o un libro de Isaías profético para aplicarlo a algo que está pasando hoy en día, no que ese es Rusia, yo tengo que decir maybe, porque si no es ese. Como un texto cuando lo crucificaron a Cristo, los judíos dijeron que su sangre sea sobre nosotros. Inmediatamente los teólogos dicen, eso fue la matanza de la persona de Alemania, de los bigotitos, para no mencionarlo. Reprendo al diablo esta tarde, de los bigotitos de Alemania, los nazis, cuando mataron 6 millones de judíos, que eso fue, ahí no dice Alemania, ahí lo que dice es que cuando crucificaron a Cristo, que la sangre sea sobre nosotros. Inmediatamente la mayoría de los teólogos dicen, no, eso sucedió cuando el de los bigotitos mató 6 o 7 millones de judíos. No tiene que ser así, hermanos. Es bonita la enseñanza. Pero yo digo, si usted dice eso, diga, yo puede ser, maybe, pero no que tiene que ser así, porque ahí no lo menciona Alemania. Ahí solamente dijeron lo del Sanedrín, que su sangre caiga sobre nosotros. Y puede ser que ese evento es desde que Cristo ascendió, los judíos no han salido de una, no es solamente, no tiene que ser un solo evento, pueden ser muchos eventos, muchas tragedias que han pasado cuando crucificaron al Mesías. Pero que también es bonita la enseñanza. Yo lo que digo, cuando usted lo explique o yo, diga que puede ser. Hay cosas en la Biblia, hermanos, que uno no puede obligar a las gentes que lo crean así, porque son interpretaciones a su manera. Y ahora están interpretando muchísimas cosas con la guerra que está pasando. Y uno tiene que saber interpretar. Y si interpreta, tiene derecho, pero no diga que tiene que ser así. Ejemplo, ese país de Irán es un país, amados, me perdonan citar eso ahora, porque con esa guerra de Israel con Irán, no es cualquier país. Ese país la Biblia lo menciona muchísimo, amados. Irán es Persia, amados. El rey de Persia, Ciro, ese fue que Dios le dijo, Ciro es mi pastor. Él era persa. Irán eran los medos y los persas. Los medos era un país más pequeño y Persia lo subyugó y el imperio fue Persia. Después de Babilonia vino Persia. Porque en el tiempo antiguo hubieron 5 grandes imperios. Egipto, Asia. El Asia fue, Egipto, Asiria, Babilonia. Después, aquella noche que Belsasar
estaba borracho, que cogió los utensilios del templo y profanó el templo. Vino una voz del cielo en la pared, que decía, Menete Kilupasín, y cayó muerto esa misma noche. Ahí vinieron los persas, vino Irán. La tumba de la reina Esther era esposa de un iraní, hermanos. O sea, que una tierra bíblica de Asuero, la reina Esther. La tumba de la reina Esther está ahí en Irán. La de Mardoqueo, el primo de Esther, está ahí en Irán. A Daniel yo creo que lo enterraron en Irán también. Irán era un niño, Daniel era un niño lindo de Persa, porque le profetizó a Darío. En Persa fue que introdujeron a Daniel en el foso de los leones. Perdón, en Babilonia. O creo que fue en Persa porque fue Darío, que es Irán. Entonces una tierra bíblica. Y ahí ese conflicto, esa guerra, sí, eso sí es espiritual. Pero dar detalle, no me gusta el detalle. Hay algo espiritual que está pasando ahí. Porque si hay una nación odiada, que eso es espiritual también. Que nadie la quiere, hermanos. Ni los noticieros, escucho un noticiero. Nadie quiere Israel. Y cuidado, no se deje engañar de ese espíritu. Porque el que te salvó a ti, me salvó a mí, hermano. No era ni colombiano, ni dominicano, ni ecuatoriano. ¿De dónde era? Era un judío fue que me salvó. Entonces voy yo a odiar a su pueblo. No se deje llevar de los noticieros. Ese pueblo sigue siendo el pueblo de Dios. Y Dios lo va a guardar, amados. Y no va a perder una guerra más porque Dios lo prometió en el 1948. Eso no se puede decir en público, lo estableció como nación. Lo quieren volar, nadie, hay un odio, pero eso es espiritual, ese odio. La gente no quiere saber de Israel. Los mismos cristianos lo han bautizado con un espíritu que no quiere nada con Israel. A Israel hay que amarlo. El evangelio, los pactos, las promesas, todo vino de ahí. La cultura demócrata de Occidente vino de Israel. Todas las leyes de las naciones vinieron de la ley de Moisés. ¿Por qué lo voy a odiar? Y el objetivo de esos países árabes es que lo quieren desaparecer. Por eso es que están haciendo siempre la bomba con uranio, la nuclear. Es para desaparecerlo. Entonces las guerras de Israel son de subsistencia, porque se lo vuelan del mapa. Y gracias a Dios por esta nación. Y Dios que lo está protegiendo, porque es Dios que le ha dado tanta sabiduría a nivel de la electrónica. Porque no dormirá el que guarde Israel. Y Dios se lo prometió que lo vas a guardar, amado. Si usted un día es incrédulo y está dudando algo de Dios, mire Israel. Dios lo esparció por toda la tierra, lo dispersó y nadie lo quería. Y en el 1948 se estableció como nación y no la van a borrar ya, porque fue Dios, amados. La quieren borrar, pero no la van a borrar. Y de ahí ha tenido más de 20 batallas y no ha perdido una. Y un pedacito de tierra, como del tamaño de New Jersey, un poquito más grande, con 12 millones de gente. Irán tiene 80 millones. Pero es que Israel, ese es el pueblo de Dios, amado. Aunque a ti te duele y no te guste. Los judíos están muy rebeldes. Hay una ola de los jóvenes judíos que se ha levantado de ateísmo comunista allá. Pero es el pueblo de Dios. Ese pacto todavía Dios con Israel. La Biblia dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, que Dios no ha desechado a Israel, amado. Dios, la pleroma, Dios se volverá a Israel. Y todo Israel será salvo. Los elegidos, claro. Cuando la Biblia dice todo, no es totalidad. Los elegidos. Todo es mucho. Pero es el pueblo de Dios. Donde quiera que yo vea un judío, yo lo bendigo. Señor, bendícelo. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Y lo hemos visto, amados, cuando ese presidente de Venezuela, él dijo, desde mis entrañas, yo maldigo Israel. Eso no fue al año que le vino la catástrofe. A los 3 meses, en todas las entrañas, podrido murió. Con eso no se juega, amados.
Y si alguien, estos noticieros, fake news, noticias falsas, te ha confundido, no te dejes confundir. Es un espíritu en contra de Cristo y de la iglesia. Todo es en contra de los principios del reino. Entonces yo decía que Clemente de Alejandro dijo que Pablo escribió Hebreos en hebreo y que Lucas, que era discípulo de Pablo, lo tradujo al griego. Vamos a empezar a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos al mensaje ahora. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo está la temperatura? ¿Están bien? Traiga su suerita a las hermanas si les da mucho frío. Me gusta este texto. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Hay un espíritu en el mundo, amado, que se ha levantado y siempre ha estado, porque es la lucha, la guerra entre el bien y el mal. Pero un espíritu de ateísmo como nunca en estos tiempos. Hasta el pueblo de Israel está lleno de ateos. Friedrich Nietzsche, ese filósofo, un pensamiento que lo ha abrazado todo el mundo impío, inconverso, ateo, que él dijo que Dios se murió. Mire qué necedad del mundo. Friedrich, el filósofo Nietzsche, él dijo, Dios está muerto. Los deístas dijeron como que Dios hizo el mundo y se fue, lo abandonó. Los deístas no es teísta, otra filosofía deísta. Los maniqueístas, todas esas filosofías, ellos también estaban en contra de los principios de Dios, que viene de mani y no a miel. A miel le dicen mani. Los maniqueos, ellos decían que era un dualismo, dos cosas, un dualismo. El mal y el bien. Y que el mal es eterno. El mal se inició aquí en la tierra, fue en el Edén, dice la Biblia. Comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás, que quería ser igual a Dios, y continuó, lo importaron en el Edén. Pero los maniqueos, porque siempre es un espíritu contra Dios, que se opone a Dios, subvertir los principios de Dios. Él dice que el mal es eterno y con el bien, y hay esa guerra del mal y el bien, de la luz y las tinieblas. Entonces, él dice que el espíritu es el bien y es la luz, y quedó prisionero en el cuerpo, que ahí que está la oscuridad y el mal. Entonces ahí viene el ascetismo, para liberar al espíritu, hacer ablución y ascetismo, limpieza, para liberar. Los gnósticos están ahí también, para liberar el espíritu, que dice que cayó preso en algo demoníaco. Este cuerpo, dicen ellos que ese es el demonio, que es la oscuridad y es el mal. Esa es la lucha que dicen los maniqueos, el bien contra el mal. Este hombre dice que Nietzsche, que Dios se murió, y que los deístas, que Dios abandonó el mundo. Pero hermanos, el que hizo este planeta en su providencia y en su concurrencia, Él lo está cuidando. Y no se mueve nada que Él no lo permita. Sucedió algo que Jehová no mandó. De la boca de Jehová no viene lo malo y lo bueno. Si un día usted está abrumado viendo las noticias y viendo que se va a levantar en tal nación un monstruo, una dictadura, siempre en el fondo, aunque se asuste, diga, el Señor tiene control de todo. Me trae al corazón, porque yo estoy meditando en el Espíritu, le presto mi boca al Señor para que Él diga lo que quiera en esta tarde. Salmo 135:6. Todo lo que Dios quiere, Él lo hace, hermanos. Él usa una persona, usa una nación, concurrencia. Pero el que mueve la ficha, el ajedrez, siempre la última ficha es Él. Y el dominó también, Capicúa 25. Todo lo que Dios quiere, Él lo hace. Todo. En la tierra, en los cielos,
en la tierra, en los mares y en los abismos, todo. Entonces, cuando un cristiano empieza a leer la Biblia y entiende quién es Dios, hermano, no se lleva esas filosofías y eso te da una seguridad. Ah, no, que Rusia tiene la bomba nuclear. No negar la realidad. Y Estados Unidos, solamente con las nucleares, las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos y Rusia, puede ser que el planeta lo vuelen, puede ser. Tiene capacidad para eso, las radiaciones. Las guerras de hoy en día no van a ser convencionales. Van a ser con radiaciones biológicas y química, gas que asfixia. Pero cuando usted dice, pero que es que Dios es que cuida el planeta, el que lo hizo, lo cuida, de ahí uno descansa. El impío no puede descansar así. Que esto se está acabando. Nada, hermano. Una hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite. Dios tiene control absoluto de todo. Por eso es el Rey soberano. Si Dios no quiere y da un decreto que algo no suceda, no sucede y punto y ya. Por eso es que el impío vive tan desesperanzado, amados, y tan inseguro. La geopolítica del mundo, no es bueno ser ignorante y decir la realidad y narrarla y observar lo que se está moviendo en el mundo, pero siempre descansar en el Señor. Contaminación del aire, hay retroalimentación positiva y negativa. Cuando el CO2 sube, cuando él quiere lo baja, hermanos. No es como dice Greta Thunberg, la sueca. Cuando sube, baja, él lo sube. Como dice esa canción, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Nosotros en el cuerpo, cuando se dispara una hormona, retroalimentación negativa, él la baja. Si él quiere que yo me vaya, la deja alta para que me vaya. Se disparó la adrenalina y me subió la presión a 200. Hay un mecanismo de retroalimentación que la va bajando hasta que esté 120, 80. El azúcar, el páncreas libera insulina para bajarla, al menos que se dañe ese órgano, como los diabéticos. Pero que no sucede nada que Jehová no mande. Sucedió algo que Jehová no mandó. De la boca de Jehová no viene lo malo y lo bueno. Entonces aquí dice Hebreos que él siempre, desde que hizo el mundo, está tratando con él. No un panteísmo, que todo es Dios y Dios es todo, y que esto es Dios. No, es una persona, pero que es omnipresente y omnisciente, que no cabe en la mente humana. Pero que Dios hizo el mundo, le está cuidando en su providencia y está tratando con él y hablándole siempre. A diario él te habla y me habla a mí. Y empezó a hablar desde el Antiguo Testamento. Y eso es lo que quiere decir este libro, el libro de los Hebreos. Dios hablando, pero no una vez, muchas veces, pero de diferentes maneras. En aquellos tiempos, por los padres de los profetas. Vamos a quedarnos ahí, que es el estilo que Dios me ha dado para predicar. Yo puse unos apuntes, porque continuaremos después en Hebreos 1:2. Ahora nos quedamos en el 1 para ir exponiendo. Dice el 1 que él hablando muchas veces, de muchas maneras, en los tiempos pasados por los profetas. En este tiempo todo lo habla por el Hijo. El nuevo pacto. Entonces la revelación dada a través de los profetas fue de muchas maneras, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Algunas veces a través de parábolas. Él hablaba con parábolas en el Antiguo Testamento. Hizo el mundo, empezó inmediatamente a hablar con Adán. Él se comunicaba con Adán hasta 5 veces al día. No lo dice la Biblia cuántas veces. Era comunicándose con él. Es una persona. Él habla contigo y habla conmigo en el nuevo pacto en el Espíritu hoy. Descendía y todo se lo comunicaba a Adán, porque Dios es así, él anda de frente. Cuando Dios llama a alguien, si de verdad lo llamó Dios, él le da un mensaje también. Lo dijo Juan el Bautista, el que me envió a predicar. Él me dijo que le dijera a ustedes. Eso es parafraseando, le da el mensaje. Cuando alguien no tiene mensaje, es que Dios no lo llamó. Se llamó él o se enganchó.
Porque es que Él habla de muchas maneras. Él te da la unción, te prepara, me equipa y le da un mensaje. Hay muchos ministros en las iglesias que no son llamados. Predican con el automático, pero no tienen mensaje. Porque Él llama a alguien para una función y le da ese mensaje. A Jonás Él le dio un mensaje para Nínive. ¿Cuál era el mensaje? Nínive va a ser destruida. Y ya, ese fue el mensaje. Te llamé para esto. Así que Dios trabaja. Israel, Dios lo llamó, Isaías 43. Yo te llamé, te puse nombre, mío eres tú. No temas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Los ríos no te anegarán, te ahogarán. El fuego no te quemará, ni llama arderá en ti, porque yo soy Jehová. He dado naciones por tu vida. Aplicando ese texto a la iglesia, que es el verdadero Israel de Dios. Pero no lo ha desechado todavía, hermanos. Él acampa alrededor de Israel. No coja miedo en decirlo, porque te fusilan decir eso públicamente. Porque el 98% de la prensa no quiere saber de Israel. Quizá un 1%. Porque son ateos, hermanos. El socialismo, el comunismo bautizado. Europa entera está así, que en un país cristiano. Hasta Europa ha sido bautizado con ese espíritu. Nuestros jóvenes, usted ve, los cristianos tampoco quieren saber de Israel. Digo, ¿por qué Biblia están leyendo? Pero el que lo salvó a él fue judío. Las hijas mías, ellas nunca habían ido a República Dominicana. Lo conocieron en estas vacaciones que pasó. Y un día yo le pregunté, y nacieron aquí ellas. Y un día yo le pregunté a ella, mira, este es tu país, pero para ti, ¿cuál va primero, Dominicana o Estados Unidos? Y ellas me dijeron, no, Dominicana, porque es el país en que nació su papá. Digo, no mami, no tiene que decir así. El país tuyo es este porque tú naciste aquí. Hasta tu idioma nativo, el inglés es el primero, el español, la que habla español es la sierva Chaidi. Esta es toda, Naomi está hablando muy poquito ahora, a little bit, y Sion no habla nada. Sion en español perdóname, nena, es muda. A Chaidi yo no sé qué le pasó. Chaidi empezó a hablar en la cuna español e inglés, un perico. Cuando ella estaba pequeñita hablaba. Y a Chadi yo nunca me puse a enseñar español, pero ella hablaba un español. Pero su idioma, el primer idioma de ella es el inglés. Entonces, ¿cuál es el espíritu? Digo, no papi, que tú eres dominicano. ¿Por qué voy hoy día a la dominicana, hermano? Yo tengo que amarlo. Donde yo nací, yo lo que no puedo idolatrarlo y estar todos los días con eso, que porque mi reino no es de aquí, no, mi ciudadanía está en los cielos. Como aquí hay parejas que se casaron con diferentes nacionalidades y los varones, las mujeres que se casaron con un varón de otro país, ellas lo aman el país porque su esposo es de ahí. El hombre que más ama vino de esa tierra. ¿Por qué la va a odiar? Y no solamente otra tierra que no sea la tuya. Nosotros debemos de amarla a todas las tierras, amado, amarlos. ¿Por qué odiarnos? Pero si lo más grande que ha pasado en mi vida, mi Salvador, Él escogió ser judío, porque yo lo voy a maldecir. El que me va a llevar al cielo, el que me ha dado la vida y todo. Y él era un judío de la tribu de Judá. ¿Por qué, hermano, yo quiero destruir esa nación? ¿Qué me ha hecho?
A Puerto Rico es la isla del encanto, bendito nene. Hermano, yo la amo con todo mi ser, sin idolatrarla. Porque yo eché raíces en Puerto Rico, duré un tiempo allá. Y hay hermanos aquí que son de allá y yo lo amo mucho. Porque voy a aborrecer su nación, como Ecuador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Inglaterra, México. Hay que amar. Pedirle a Dios que terminen esas guerras. Entonces él hablaba de muchas maneras, en parábolas, otras veces de narrativas históricas, con historia él habló, con confrontación profética, como Oseas, Malaquías, Zacarías, Jeremías, confrontaciones proféticas. Habló con salmos hermosos de David, con proverbios, de muchas maneras. Él siempre ha hablado. Él hizo el mundo y empezó a comunicarse inmediatamente con él. Por eso estableció el lenguaje para comunicarnos, para que haya una buena relación. No hay algo más hermoso que estableció Dios. Eso lo hizo Dios. El habla no viene solamente de aquí, amados, de la laringe y la articulación de las palabras. Eso viene del cerebro. Cuando alguien tiene un accidente cerebrovascular, una trombosis, y sucede el aneurisma en el área del habla, no puede hablar, pierde la voz. Porque el mandato viene del cerebro. Lo que se llama una fascia motora, pierde la voz. Si le sucede en el área del habla, como en el área de la comprensión. Dios nos hizo así para que hablemos y nos comprendamos. También pierde la capacidad de comprender lo que alguien le está diciendo si se le daña esa área. A fase sensitiva, creo. Motor y sensitiva. Cuando alguien tiene un daño cerebral, pierde la capacidad de articular palabras. Entonces ese sonido viene por la laringe. Con ella cantamos. Pero Dios hizo el lenguaje es para poder comunicarnos y entendernos. Desahogarnos. No hablará el que le hizo la boca al hombre. Él habla de muchas maneras. Él te habla a ti a diario y a mí. Lo que pasa es que no lo escuchamos. A veces un tropezón, te lo dije. Nos habla con circunstancias. Y desde la antigüedad, desde que Dios hizo el mundo, empezó a hablar y a revelarse. Y a través de la naturaleza, dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, la obra de tus manos. Un día le habla otro día. Una noche declara sabiduría otra noche. No se escucha la voz, pero se comunican, hermanos. Las plantas tienen vida. Habló a Moisés a través de la zarza ardiente. Cuando Moisés en el trato de Dios, su capacitación, tenía 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Llegó un día que Dios lo llamó allá en Oré, cuando ardía la zarza, y ahí Dios se le reveló a Moisés el llamamiento, la vocación de Moisés. Moisés. Y Moisés dijo, déjame ir corriendo a ver esa gran visión. Y Dios le dijo, detente, quita los calzados de tus pies, porque estás sucio y yo estoy santo. Porque el lugar que va a pisar santo es. Y ahí le dijo Jehová, yo te he llamado para que libere a mi pueblo, que tiene 400 años bajo el yugo del faraón. Y le dio instrucciones a Moisés. Después de una capacitación de 40 años, porque antes de Dios envía, Él capacita. Y le reveló su nombre. Cuando Moisés le dijo, ¿y qué le digo a ellos? Un imperio para ese entonces. ¿Y quién soy yo? Y me le aparezco así, que deje ir al pueblo de Dios, que estaban cautivos por 400 años. Él le dijo, dile que el que te envía, que
Yo soy el que soy, Yahvé. Ahí reveló su nombre por primera vez. Lo que se llama el tetagrama, Y, H, W, H, Yahvé, Y, H, W, H. Unos judíos masoretas le pusieron la A y la E, Yahweh. Y dile que yo soy el que soy, es el que te envía. Yo soy, quiere decir el dueño, hermanos. Dile a él que el yo soy, Yahvé, el que te está enviando, el dueño absoluto de todo y soberano. Eso quiere decir yo soy. Todo lo que quiero yo lo hago. Dile que es el que te está enviando para que deje ir a mi pueblo. Y Faraón se endureció, pero el mismo yo soy lo endureció, porque él quería glorificarse. Y dice Romanos, para eso yo levanté al Faraón, para glorificar mi nombre en él, porque él lo hace como él quiere. Ciro, el iraní, el persa, Dios le dijo, tú eres mi pastor, un pagano, hermanos. Te voy a usar para liberar a mi pueblo después de 70 años en Babilonia. Y fue Ciro de Persia, Irán, que lo liberó. Y le dio todo el dinero para construir el segundo templo con Josué, Zorobabel. Estaban ahí los profetas Malaquías, Zacarías, Ageo, animando al pueblo para construir el segundo templo. Ya Daniel estaba un ancianito para volver otra vez a Jerusalén. Y volvieron a hacerle culto a Jehová en Jerusalén, en el segundo templo. Y Dios usó un pagano y le dijo, mi pastor, él va a hacer lo que yo le diga. Se hace lo que él dice, amados. Ciro es mi pastor. Lo anunció a través de Isaías. Le dijo mi pastor a Ciro. Y Ciro no era cristiano. Era un pagano rey. Pero se lo puso ardiente en el corazón. Porque cuando Dios va a hacer una cosa, Él le transforma el corazón, hasta los paganos. Y le dio todos los medios, habido y por haber, para que construyan el templo. Y lo protegía cuando en la caravana de Israel hacia Jerusalén. Y nada más fue como un 5% de los que estaban allá. Porque todos se aclimataron al reino de Persia, Irán. Todos. Fueron muy poquitos que fueron a construir el templo, los que tenían corazón. Habló a través de Elías, hablando de muchas maneras. Cuando estaba en la cueva, él estaba asustado por la persecución para el tiempo de la tiranía y monarquía de Acá. Y la mujer de Acá, Jezabel, que eliminó todos los profetas, y Elías se escondió en una cueva. Y le dijo Dios a Elías, ¿qué hace ahí, Elías, llorando? Cómete la torta, bébete el agua, que te queda un largo camino por recorrer. Así le dice el Señor a su iglesia hoy. Cómete la torta y bébete el agua. Levántate, anímate, que te queda un largo camino. Ahora es que está empezando, apenas. Y dice que le habló a través de un terremoto. Le habló a través de un fuego. Le habló a través de un viento. Y dice, Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego y Dios no estaba en el fuego. Vino un viento y Dios no estaba en el viento. Después vino como con un silbido. Yo no sé pitar. Y apacible. Y así habla Dios de muchas maneras. Y hoy en día Él sigue hablando de muchas maneras a su pueblo a través del Espíritu Santo. ¿Qué me está diciendo Dios? Pedirle a Dios que me dé oídos espirituales, no los físicos. Espirituales para escuchar su voz. El Señor quiere que lo escuchemos y que lo obedezcamos. Él quiere hijos obedientes. Le habló a Moisés con un silbo, a Elías con un silbo apacible. Le habló a Isaías por una visión celestial, cuando se le aparecieron los serafines, Isaías 6. Y reveló cómo era un serafín. Dice que tenían 4 alas, 6 alas,
con dos cubrían el rostro, con dos volaba y con dos cubrían el pie. Los serafines. Le habló Isaías, le habló Oseas y lo sacrificó para enseñarle algo. A veces, porque Dios hace como Él quiere. Lo de Oseas, hablando Dios de muchas maneras, fue terrible, hermanos, porque lo hizo casar con una prostituta y le dio amor a ella. Cualquiera diría, pero este no es Dios, será Satanás, pero fue Dios. Porque quería enseñarle el dolor que siente un hombre cuando la mujer fornica, y la iglesia era una fornicaria, que pese tiempo la iglesia de Dios en Israel. Le voy a enseñar a Oseas lo que es el dolor que yo estoy sintiendo, para que él lo viva. A veces Dios te puede hacer sentir un dolor que Él lo siente también, a sus profetas, a sus siervos y a sus siervas. Y el trato de Oseas, uno lo lee rápido, pero casarlo con una ramera, amados, y darle hijos con ella, y amarlo, amarla a la prostituta. Y ese fue el trato de Dios con Oseas. Usted diría, por eso es cruel. Entonces él se enamoró de la mujer. Y era un gran dolor que sentía, porque era una prostituta. A Jeremías le comunicó su mensaje una persona, y habla a diario y de muchas maneras. Le está hablando al mundo hoy de muchas maneras. Lo profetizó Cristo en Mateo 24. Vendrán guerras, rumores de guerras, los últimos tiempos. Y hay algo, hermano, que está clarito, que usted no tiene que interpretarlo ni yo. Está claro, hermanos, que eso sí es una tragedia. El amor se enfrió. Está acabando con la humanidad. Por eso estas guerras, el amor se enfrió, hermanos. Cuando un amor se enfría, caos. Jesucristo lo profetizó en Mateo 24. Por aumentarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy en día es raro el que te dé un vaso de agua. Se enfrió el amor en la iglesia allá afuera. Por eso debemos de estimularnos a diarios al amor y a las buenas obras, a servirnos, entregarnos y amarnos los unos a los otros. Y dice, y vendrá una gran tribulación, un tiempo de angustia, dijo Jesús, que nunca ha habido en la tierra. Ya lo estamos viendo. Cuando vean estas cosas, su redención está cerca. La venida del Mesías está a la puerta. Él habla claro. Hoy en día están pasando, son dos guerras. ¿Quiere más? Irán, que son los medos y los persas con Israel. Ucrania y Rusia. Y se está desatando un polvorín. Hablando Dios. Para orar. Estar en la brecha, interceder. Yo quise poner aquí Jeremías 31:31. Bendito el nombre del Señor. Jeremías 31:31, no tiene que buscarlo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Él se manifiesta diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es un texto que a mí me gusta mucho. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1, el versículo 2. Vamos al versículo 2. En aquellos tiempos, por eventos, situaciones, como seas, situaciones familiares, por los profetas,
Y en estos postreros, estos son los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos está hablando por el Hijo, por Jesucristo. Entonces, ¿quién es Cristo? A quien Dios constituyó heredero de todo, hermanos. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo en el nuevo pacto tiene que ser a través de Cristo, porque es a través de Él que nos está hablando. Un conflicto, vaya a Jesús y para mí. Conflicto familiar, ¿dónde está Cristo? No está hablando a través de Cristo. La hermana no sabía cuál era la prédica. Yo dije, pero sin lugar a duda, eso fue el Espíritu Santo que la puso a cantar todo este mi Cristo. Tiene que ser así. Cristo o nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Con Dios delante y el mundo atrás. Aleluya. El mediador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos está hablando a través de Cristo. Y todo es de Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todos de Él, por Él y para Él. Y en Él todo Él tiene la preeminencia. El primero que resucitó, Cristo. El primogénito y no que fue hecho, Cristo. Quiere decir el más importante. El unigénito del Padre, Cristo. El Padre tiene muchos hijos, pero unigénito que es Dios, de esa misma sustancia. Cristo, la misma imagen del Padre, no la sombra. La ley es la sombra. Cristo, el mismo Dios, la imagen, la misma sustancia. La casa es Cristo. La sombra de la casa es el antiguo pacto. Cristo es el arquetipo, el modelo. La ley es el tipo y la sombra. Cristo, el camino más excelente. En este tiempo le está hablando a través de Cristo. Que el Padre lo constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Aquí dice que Él hizo el universo. ¿Por quién fue? Por Cristo. Fue la causa. La salvación, usted la puede encontrar, como dijo Martín Lutero, fuera de Roma, hermanos. No te me alarmen ni salga corriendo de ahí, hasta fuera de la iglesia, pero no fuera de Cristo. Después de que Cristo me salve, me trae a la iglesia. No es en la iglesia que usted encuentra la salvación, es en Cristo. Si el Hijo es levantado, a todos atraerá así. Y toda lengua lo vas a confesar. Cristianos e impíos, toda lengua tendrá que confesarlo. Y todo lo que respire en este planeta va a adorar a Jehová, dice Salmo. Aleluya. Por eso Cristo, hermano, debe ser lo más importante en mi vida. Si hay que renunciar a lo que sea por Cristo, hay que hacerlo. Llevar la cruz, la llevo. La mirada siempre en el autor y consumador de la fe, en los momentos oscuros, difíciles, cuando se cierren todas las salidas, buscar a Cristo. Él tiene la llave. La llave del cielo la tiene Cristo. El camino es Cristo. Y en este tiempo, lo más grande, el regalo más grande que Dios le ha dado al universo, a este planeta, es Cristo, hermano. Aprécielo, ámelo. Jesús, mi fiel amigo, por eso me gusta esa alabanza. En aquel tiempo eran los profetas, el camino más excelente, Cristo. Colosenses no tiene que buscarlo, 1:15. Dice, lo voy a leer rápido porque no, si quieren no lo busque. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Imagen es
El original, hermanos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza, pero copias. Esto es el original. El mismo Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 1:14, y ese verbo que es Dios se hizo carne. Los testigos de Jehová, todos en ese texto, yo lo dije ahorita, dicen, era un Dios, es Dios. Y ese verbo, Juan 1:14, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El primogénito de toda la creación no fue creado. Es el primogénito, quiere decir ahí principal, the most important, la excelencia. Porque Cristo es coeterno con el Padre. Él no fue creado como dicen los testigos de Jehová. Primogénito ahí es el más importante de la creación, que todo fue hecho por Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y dice todas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Él es que la sustenta. Hay que ir siempre a Cristo. Cuando esté enfermo, la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me quita este tormento. Porque todo es de mi Cristo. Y he decidido seguir a Cristo. Hemos puesto las manos en el arado y no vamos a mirar atrás. Hemos tomado la cruz de Cristo para seguirle a Él sus pisadas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó. Para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. En todo Él debe estar en primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la Trinidad, todo, hermanos. Dios se vació en Jesucristo. Dice que agradó al Padre que en Cristo habitase la plenitud. El pecado más grande de Israel en este tiempo, rechazaron al Hijo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No quieren nada con Cristo, hermanos. Miren lo que estamos hablando de Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Y los judíos no lo quieren. Lo cambiaron por un ladrón, Barrabás. Y todavía hoy en día los judíos están en la ley, no lo quieren, a excepción de aquellos que Dios se le ha revelado. Pero vendrán una gran multitud de judíos al arrepentimiento, porque Dios se le va a revelar en la gran pleroma. Dios le ha endurecido el corazón por nosotros. Pero cuando llegue la plenitud de los gentiles, Dios se volverá a Israel. Y todo Israel será salvo, el Israel de Dios. Entonces aquí en Hebreos 2:2 dicen, cuando dice que en estos tiempos no está hablando por el Hijo, no es tanto que Jesús tenía un mensaje del Padre. Él era el mensaje del Padre. Él es el tesoro que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Ese pensamiento me llegó a mí ayer, anoche. El Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo. Por eso el Nuevo es mayor que el Antiguo. Y ese tesoro, todo desde Génesis en el Antiguo Testamento, se apunta a Cristo es. Y Cristo es el tesoro que estaba escondido en el Antiguo. Segunda de Corintios 4:7, vamos, si quiere búsquelo, si no, no.
porque yo lo voy a leer inmediatamente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro. Un tesoro, amados. Aprécialo. Para mí también. En vasos de barro. Somos barro. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Toda la gloria es de Él. A mí me gusta ese texto, 2 de Corintios 4:7. Un tesoro. La fe, un tesoro que me dio Dios. Dice que es más preciosa que el oro. Y a nosotros nos devolvieron lo que se perdió por el pecado. La imagen santa, la justicia, la perfección, la santidad. Y ese es Cristo, hermanos. El tesoro es Cristo. Por eso cantamos hoy, he decidido seguir a Cristo. Y donde está el tesoro está el corazón. Cristo debe ser lo primero y lo más importante en mi vida. Es mi amigo, mi padre, mi hermano mayor. Y siempre acudir a Él en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y Él es quien nos va a llevar al cielo porque es el camino. Pero es un tesoro en vasos de barro. Para que toda la gloria, la magnificencia, el imperio, el señorío y el poder sea de Él, no nuestro. Somos nosotros, ¿qué? Barro. Como dijo David, enséñame, Señor, saber qué frágil soy yo. Y los días de mi vida con tal que traiga al corazón sabiduría. Porque somos barros, pero hay un tesoro dentro, que es Cristo. El Señor quiere una iglesia que ame a Cristo, de verdad, que ame el sacrificio de Cristo, que ame la redención de Cristo y que ame todo lo que es de Él. Y Él era un judío rabino, el que vino a salvarnos a ti y a mí. Bendito el nombre del Señor. Yo le voy a poner un marcador para continuarlo el próximo domingo, si Dios quiere continuar con este mensaje. Que Él haga lo que quiera con nosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Te damos muchas gracias por tu palabra. Escríbela en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu